pantalla para ver la presentación. A ver, ¿por qué no sale esto? Perdón, estoy tratando de que, pero no jala aquí. Ahí está. ¿Ahí lo ven bien ahora? Sí. Sí. Ahí se ve bien. Sale, bueno, la sesión de hoy iba a ser sobre este tema. Pues es un argumento a favor de hacer una reforma fiscal amplia en México. En realidad lo que voy a hacer es mezclar dos cosas de una conferencia que di precisamente en el PUED, bueno, en el seminario de la cuestión social que hubo ahora en octubre, con el librito que escribí bueno, que es como un paper largo, un libro chico, sobre precisamente este tema de la reforma fiscal, ¿no? Entonces aquí, pues la idea es que los principales económicos de México, los principales problemas económicos de México son dos, ¿no? Y están vinculados entre sí. Uno es el lento crecimiento de la economía ya durante 40 años, digamos, como vimos, como hemos visto en las sesiones anteriores, y el otro, pues, es la alta desigualdad prevaleciente en el país, ¿no? O sea, es uno de los países más desiguales del mundo. Hay muchos otros problemas nacionales vinculados a esto, tanto en lo político como en lo social, ¿no? Que están, si no determinados, por lo menos muy vinculados al lento crecimiento y a la alta desigualdad, ¿no? Qué sé yo, la violencia, la desnutrición, la marginación social, en fin, ¿no? Como vimos en la primera sesión, pues el crecimiento y el aumento del PIB per cápita, si bien no garantiza que se resuelvan ni estos ni otros problemas asociados al bienestar, pues sí parece ser una condición necesaria, ¿no? Entonces, lo que aquí voy a tratar de hacer es argumentar que fortalecer los ingresos fiscales del Estado es una condición necesaria, aunque no suficiente de nuevo, para que los ciudadanos puedan acceder a los bienes públicos y privados que se requieren para llevar adelante una vida digna, ¿no? O sea, de hecho, para cumplir al final con la agenda que marca la Constitución en materia de derechos, ¿no? O sea, no es una cuestión legal, no es nada más una cuestión de aspiración política, ¿no? O sea, la Constitución marca una serie de derechos. Les van a ver ahí en la bibliografía un texto de Mario Luis Fuentes que argumenta muy bien este tema del enfoque de derechos en la Constitución y de lo que debe ser el enfoque de derechos en los estudios del desarrollo, ¿no? Entonces, en primer término, veamos, pues, ¿de qué depende el bienestar económico, no? Pues, depende del acceso de las personas a bienes y servicios privados y a bienes y servicios públicos. Al igual que en la primera sesión, pues aquí vamos a hacer abstracción de otras dimensiones del bienestar, como las psicológicas, familiares, sociales, en fin, de participación política, ¿no? O sea, vamos a concentrarnos en los bienes públicos y privados, en el entendido de que acceder a estos bienes públicos y privados ayuda también a tener un terreno más favorable para resolver los otros problemas y aspectos del bienestar, ¿no? La diferencia entre bienes públicos y privados no es siempre clara, ¿sí? Es un continuum, ¿no? Que va de los bienes públicos a los bienes privados, ¿no? Y se define de distinta manera en cada sociedad y en cada periodo histórico, ¿no? O sea,
es una construcción política y social, ¿no? En un primer grupo están los bienes y los servicios que son, digamos, casi siempre, independientemente del lugar y del periodo histórico, públicos, ¿sí? Públicos en el sentido de que no los puede consumir alguien si no los consumen todos. O sea, no hay posibilidad de exclusión en el consumo, ¿no? O sea, para defender el territorio, o sea, el servicio de defensa, pues es un servicio que o lo tenemos todos o no lo tiene nadie. Lo mismo en buena medida la preservación del orden, la justicia, la administración pública, los servicios ambientales. O sea, si hay, no totalmente, pero en una buena parte, ¿no? O sea, si hay buena calidad del aire en el Valle de México, pues es para todos y no puede haber buena calidad del aire para uno y no para otro, ¿no? Aunque hay diferencias obviamente regionales, ¿no? Hay un segundo, hay un segundo grupo que se refiere a bienes y servicios que configuran el entorno en el que se desarrolla la vida de los individuos y que inciden en su bienestar, ¿sí? Son los que tienen que ver con la infraestructura urbana, ¿no? En algunos de estos puede haber exclusión en el consumo, porque se consumen individualmente, como el agua o la recolección de basura, pero otros no, como el alumbrado, la pavimentación, etcétera, ¿no? Este, Esos son bienes que típicamente fueron públicos desde hace mucho tiempo en muchos países, ¿no? En tercer lugar, hay algunos bienes y servicios que se han considerado bienes públicos a veces debido a que son monopolios naturales, o sea, que tienen un costo marginal cero, y entonces ahí hay que poner o empresas públicas o regular los precios, ¿no? O bien porque la escala mínima no permite más de un oferente, ¿no? Ya sea porque presentan grandes externalidades, que es lo que veíamos en la cita aquella de Smith en la primera sesión, y como lo que plantean pues, los clásicos de la teoría del desarrollo con respecto a la infraestructura. O sea, no podemos hacer infraestructura para un solo demandante, ¿no? O sea, y es demasiado grande la infraestructura como para que resulte rentable para un solo, para un privado, ¿no? Luego, hay también una serie de servicios que se consumen individualmente, pero cuya producción resulta más eficiente si se hace de manera colectiva, ya sea estatal o no. O sea, al principio, por ejemplo, los servicios de educación, etcétera, o los cuidados, los proporcionaba, por ejemplo, las mutualistas obreras o las iglesias, etcétera, ¿no? ¿Por qué a veces por qué en general son más eficientes si se hacen de manera colectiva? Pues porque no es fácil encontrar los mecanismos para que los individuos se distribuyan los costos fijos de manera equitativa, ¿no? Por ejemplo, los riesgos médicos, el gasto educativo entre familias que tienen hijos y que no tienen hijos, los costos fijos de la tierra y de la urbanización, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y está por último, como determinante del bienestar, el acceso a bienes de consumo privado, ¿sí? Que tiene que ver con bienes y servicios de consumo privado, que el acceso a esos pues depende básicamente del empleo y de los salarios, ¿no? Del nivel del salario, o bien, en el caso de los capitalistas, digamos, del ingreso de la propiedad. Típicamente, conforme nos movemos en este continuum, la forma privilegiada de acceso a los bienes va del acceso colectivo o, entre comillas, gratuito, que se paga con impuestos y se expresa en el gasto público, en el caso de los bienes y servicios puramente públicos, al acceso en función del poder de compra individual, que, como decía, está asociado al trabajo y el salario por un lado y a la propiedad por otro, ¿no? Desde luego, este conjunto de bienes y servicios es representa la mayoría de la economía, ¿no? Sobre todo si le agregamos la producción de
bienes de inversión, que es imprescindible para todos los demás grupos de bienes, ¿no? Sin embargo, cabe notar que los otros bienes tienen un impacto en el bien, aunque estos que están en azul, los bienes y servicios de consumo y los de inversión, representan la mayor parte de la actividad económica, los otros bienes tienen un impacto en el bienestar que es mucho mayor que su peso cuantitativo en la actividad económica, ¿no? Ahora, como vamos a ver ahorita, digamos, en el siglo XX, con el surgimiento del estado de bienestar, no solo se amplió significativamente el ámbito de lo público, sino que también el Estado se hizo cargo de problemas que el mercado o la iniciativa de los individuos tenía para garantizar el acceso a diversos bienes y servicios de consumo que están ligados al ingreso privado, ¿no? Entonces, si vemos, si vemos ahora el estado de bienestar como una forma histórica del Estado que surge, digamos, entre los años 20 y los 30, en el periodo entre guerras, y se consolida al terminar la Segunda Guerra Mundial, ahí se redefinió lo público y lo privado. Si hacemos un ejercicio ahí simple de estática comparativa, muy esquemático y sin matices entre países, y consideramos el arreglo de la economía política a inicios, comparamos el arreglo de la economía política a inicios del siglo XX con lo que prevalecía 50 o 60 años después, hacia mediados del siglo, los años 60, por ahí, vamos a ver, entre otros, dos cambios centrales que me interesa destacarles, ¿no? Una es una redefinición de la forma de acceso a bienes y servicios que determinan el bienestar. Antes de la Primera Guerra Mundial, o cuando iniciaba la Guerra Mundial, se consideraban públicos y responsabilidad del Estado un conjunto relativamente estrecho de bienes y servicios, ¿no? Básicamente de servicios, ¿no? Para 1960, digamos, el ámbito de actuación del Estado en la oferta de bienes y servicios se había ampliado muy notoriamente. La educación, la salud, los cuidados se empezaron a asumir socialmente como bienes públicos y en muchos países también la vivienda, ¿sí? Pero también del lado de la demanda, no solo de la oferta de estos bienes y servicios, sino de la demanda de garantizar la adquisición de bienes y servicios privados, cambió radicalmente la percepción y la práctica de las obligaciones del Estado. La llegada del estado de bienestar supuso admitir que el mercado era incapaz de proveer el ingreso proveniente del empleo para acceder a bienes privados durante tramos muy importantes de la vida de los individuos, ¿sí? Y que cuando lo hacía con un grado de desigualdad que se volvió paulatinamente inaceptable, ¿no? Entonces se reconoció que el mercado, por ejemplo, generaba periodos recurrentes de desempleo de corto plazo que afectaban al ingreso y, por tanto, a la capacidad de acceder a bienes privados y al bienestar. Entonces, pues ahí surgió el seguro de desempleo. Se reconoció la dificultad de asegurar el acceso al consumo de bienes privados y, por tanto, al bienestar en la vejez o ante episodios de incapacidad laboral. Y esto, además, con base en salarios que apenas bastaban para sostener el consumo en periodos normales, cuando las personas tienen empleo y salario. Y entonces, bueno, pues surgen los esquemas de pensiones y de protección social, surge el salario mínimo, ¿no? Se reconoció también que el esquema de acceso a bienes privados por ingresos del trabajo y de la propiedad está pues obviamente sesgado en contra de los trabajadores, ¿no? O sea, lo que dice Piketty, ¿no? O sea, el capitalismo dejado a sí mismo, pues conduce a la concentración del ingreso, ¿no? Entonces, en función de eso se fortaleció la legislación laboral, incluyendo cosas como la negociación colectiva, la protección a la infancia en el trabajo, etcétera. Se estableció, como decía, el esquemas de salario mínimo y en general se buscó mejorar la distribución del ingreso. Se reconoció también que la inversión podía ser insuficiente para sostener el crecimiento de largo plazo y para propiciar el desarrollo de amplias regiones, ¿no? El sur de Estados Unidos, el sur de Europa, las regiones
en declive industrial en Inglaterra, en el Reino Unido, etc. Entonces el Estado se hizo cargo cada vez más de la inversión en infraestructura para estimular la rentabilidad de la inversión privada y para sostener el crecimiento. Lo mismo que para abatir el desempleo estructural o evitar que surgiera este desempleo estructural. Desde luego, la oferta de bienes de consumo y de inversión, en su enorme mayoría, siguió estando en el ámbito del mercado, lo que son estos cuadritos azules, ¿no? Al final de cuentas, pues el estado de bienestar es una forma del Estado en el capitalismo, ¿no? Entonces, con este surgimiento del estado de bienestar, pues surgieron una serie de nuevas tareas para el Estado a lo largo del siglo XX, ¿no? O sea, el Estado se tuvo que reorganizar y crecer para estar en condiciones de garantizar la oferta de los bienes que hasta ahora se consideraban públicos, ¿no? Una vez que se aceptó la idea de que el mercado no encuentra un equilibrio de pleno empleo, salvo en circunstancias más bien excepcionales, surgió la necesidad, entonces, bueno, el Estado tenía que proveer los bienes públicos, ¿no? Infraestructura, salud, educación, etcétera, ¿no? Pero de nuevo, cuando se aceptó que el mercado no encontraba el equilibrio, salvo raras veces, el equilibrio con pleno empleo, surgió la necesidad de repensar la política fiscal para darle un carácter anticíclico, ¿no? Esa es una segunda tarea, ¿no? Con lo cual, además, el seguro de desempleo aportó un estabilizador automático, ya que aumenta el gasto cuando la economía se desacelera, ¿no? Y baja el gasto cuando la economía crece más rápido, porque hay más empleo. Además de reformar la legislación laboral y de dar carta de naturalización o hacer común o aceptable la negociación colectiva de los salarios, el Estado asumió activamente la tarea de reducir la desigualdad mediante modificaciones radicales al sistema impositivo para hacerlo, desde luego, mucho más progresivo, ¿no? Ahora, esta redefinición de lo público y la necesidad de cumplir con estas tres tareas nuevas del Estado supuso una transferencia masiva de recursos del ámbito privado al ámbito público. Sí. Está sonando una alarma que es de mi hijo que tiene que entrar a clases. Nicolás, perdón. ¡Chaparro! ¿Ya? ¿Qué estábamos? Entonces, para cumplir con estas cosas, pues hubo que hacer una transferencia masiva de recursos del ámbito privado al ámbito público, ¿no? Y como pueden ver aquí, de la Primera Guerra Mundial, más o menos, sí, en adelante, la tributación como porcentaje del PIB aumentó sistemáticamente hasta mediados de los 70, que empezó la famosa era neoliberal, pero incluso ahí no se pudo bajar mucho la participación de los impuestos en el PIB, ¿no? Bueno, en fin, en casi muchos países aumentó a llegar a más de 50% y rebasó el 30% incluso en Estados Unidos, ¿no? La carga fiscal no solo aumentó sustancialmente para cumplir estas nuevas funciones que decía del Estado, sino que lo hizo mediante esquemas muy, muy progresivos, ¿no? Entonces, la desigualdad de la distribución del ingreso que produce el mercado se convirtió en una distribución mucho más igualitaria, que permitió el surgimiento de una amplia clase media en los países avanzados y el aumento del ingreso de los trabajadores, ¿no? De hecho, no es aventurado decir que el boom de la posguerra se sostuvo durante 3 décadas, un poco más, gracias a esta reformulación del papel del Estado y a la transferencia de recursos de los privados al sector público que supuso esta revolución fiscal de largo plazo, ¿no?
como sabemos, México hizo su versión del estado de bienestar, ¿no? O sea, se expandió la salud, la educación, las pensiones vinculadas al trabajo formal, o sea, del ISSSTE y del Seguro Social, el reparto de vivienda, el reparto agrario, el salario mínimo, etcétera. Pero nunca México acometió la necesaria expansión de los ingresos tributarios. ¿Sí? Si ven, ahí están los ingresos tributarios de México. ¿Sí? Están a niveles similares a los que tenía hace 100 años en los países avanzados, ¿no? O sea, en torno al 10% del PIB, ¿no? Esto llega hasta 2010, falta la reforma de 2013 que subió un cacho ahí, que luego vamos a platicar. De hecho, cuando Estados Unidos tenía el PIB por habitante que tiene hoy México, que eso fue hacia 1940, ¿sí? Por aquí, ¿sí? Y cuando los europeos en los 50 tenían el PIB similar al que tiene México hoy, ya tenían 25% más de carga fiscal, ¿no? Que la que tenemos, 25% más de carga fiscal, cuando nosotros todavía en 2010 pues andábamos en torno al 9% o algo así, ¿no? Bien, veamos ahora cómo es la carga tributaria mexicana en perspectiva internacional, ¿no? Alguno de los compañeros puso una gráfica similar a esta el otro día, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta reticencia a subir los impuestos en México se hizo mucho más fácil por los ingresos petroleros. Desde los años 70, los ingresos petroleros empezaron a compensar la falta de ingresos tributarios. A partir por ejemplo, ahora a partir de 2008, 2009, la gran recesión, y hasta 2013, la cuenta petrolera aportaba entre 7 y 10 puntos del PIB a los ingresos públicos, ¿sí? A partir de mediados de 2014, sin embargo, con la caída del colapso del precio del crudo y la caída de la producción, la contribución se va reduciendo. Para 2016 ya solo aportaba 4 puntos, o sea, menos de la mitad de lo que aportaba 10 años antes, como proporción del PIB. Y en este 2020, de acuerdo al último reporte de Hacienda, del informe de las finanzas públicas, ya es solo 2.6% del PIB. El petróleo llegó a significar 44% de los ingresos públicos en 2008 y para 2020 ya es solo el 11.3%. Entonces, lo que es crucial son como veíamos en la sesión sobre la deuda, lo que es crucial es los ingresos tributarios, porque estos ingresos petroleros, como ven, son muy variables, ¿no? Y si vemos los ingresos tributarios, pues digo, no digamos comparados con países como Francia o los países escandinavos, ¿no? Que andan arriba del 40%, solo en los tributarios, ¿no? Aquí el promedio de la OECD es 34%, el promedio de América Latina es 22.7%, ¿sí? Con Brasil y Argentina, los rojos son América Latina, Brasil y Argentina niveles arriba de 30, ¿sí? Y México, pues ahí junto con Perú en los últimos lugares de América Latina en 16.2. Incluso el ejemplo máximo del neoliberalismo, Chile, tiene un poquito más que nosotros. Entonces, bueno, pues es obvio que la carga tributaria pues es muy, muy baja en términos comparativos. Ahora, ¿en qué rubros de los impuestos se ubica el rezago tributario? Si comparamos con la OECD en promedio, la diferencia son 18 puntos, ¿sí? O sea, México tiene menos de la mitad de los ingresos tributarios promedio de la OECD, que además en la OECD hay países, van muchos de los países estos que antes estaban en Europa, bueno, que están en Europa del Este, que antes estaban en la órbita soviética, tienen niveles relativamente bajos, pero de todos modos estamos más abajo de la mitad del promedio. Estamos 11 puntos abajo de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos cobra 2/3, 60 y tantos % más
impuestos por México. ¿En qué rubros está el atraso, ¿no? ¿En dónde podemos avanzar? Bueno, el primer punto son las contribuciones a las... Esta es una base de datos que le interesa estos temas, es muy importante. La OECD ha hecho un proyecto de investigación en donde toman todos los ingresos públicos de todos los países y los reúnen en 5 capítulos. El capítulo 1000, que es el impuesto al ingreso, el 2000, contribuciones a la seguridad social, el 3000, impuestos a la nómina, el 4000, impuestos a la propiedad, y el 5000, a bienes y servicios, impuestos indirectos, ¿no? Y entonces eso permite, está muy bien hecho y permite hacer comparaciones muy bien entre países, ¿no? Les decía, bueno, el primer retraso fundamental pues, son las contribuciones a la seguridad social, ¿no? Que son 7 puntos de diferencia con la OECD y 4 puntos de diferencia con Estados Unidos. En México solo aportan el 2.1% del PIB. ¿Sí? Es un tema particularmente difícil porque las contribuciones a la seguridad social están vinculadas al trabajo formal y dado el tamaño del sector informal en México, pues está difícil, ¿no? En segundo lugar está el ISR a las personas. Estamos casi 5% atrás del promedio de la OECD y casi 7 puntos atrás de Estados Unidos, ¿no? Comparado con Estados Unidos, pagamos de ISR menos de la mitad y una cuarta parte comparado con la OECD, ¿no? Luego los impuestos al consumo, que es el capítulo 5000. Cobramos más que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no hay IVA. Esto que está aquí como impuesto al valor agregado, en realidad son lo que llaman los gringos el sales tax, pero que no es un impuesto al valor agregado. Pero pues estamos 5 puntos abajo que la OECD. Luego hay un rubro al que se le presta poca atención, pero es importante, que son los impuestos a la propiedad. ¿Sí? No son muy significativos, aunque son el 15% de los ingresos tributarios de Estados Unidos, pero en México son ínfimos, es 0.3% del PIB. Y la diferencia contra Estados Unidos es notable, casi 4 puntos, 3.9, ¿no? Y 1.6 contra el promedio de la OECD, ¿no? Donde es muy variable, ¿no? O sea, por ejemplo, Francia recauda 4.3 puntos del PIB en impuestos a la propiedad, después vamos a ver exactamente cuáles. El Reino Unido 4.2, Canadá 4%, ¿no? En México estos 0.3 es básicamente el predial. Bueno, es 0.2 del predial y 0.1 del impuesto a las ganancias de capital por transacciones en la bolsa, ¿no? Un tema interesante al ver este cuadro, bueno, que yo la verdad no me lo esperaba cuando lo armé la primera vez y creo que no se había señalado en ningún otro lado, esto por lo menos yo no que yo sepa, es que superamos a la OECD y a Estados Unidos en el porcentaje del PIB que recaudamos por el impuesto al ingreso, las utilidades y las ganancias de capital de las empresas. Nosotros recaudamos 3,5 y Estados Unidos 2 y la OECD un poquito menos de 3. Esto es interesante, ¿no? Obedece a que básicamente la reforma de 2013 que eliminó la consolidación fiscal de las ganancias entre empresas relacionadas, ¿no? Antes estaba abajo de 2%, o sea, estábamos como Estados Unidos y abajo de la OECD, pero ahora estamos arriba. ¿A qué se debe esto? Pues recordemos simplemente que la participación de las ganancias en México en el PIB, es mucho más grande que en Estados Unidos o que en los países avanzados. Sí, curiosamente, o sea, en México estamos hablando de como 50% del PIB y en Estados Unidos
y en los países europeos está por abajo del 20. Por eso, aunque las tasas son muy similares, en México recaudamos un porcentaje mayor del PIB, ¿no? Por cierto, esto que sucedió en 2013, que pasamos de 2 a 3,5 de recaudación como porcentaje del PIB en el impuesto a las empresas, pues creo que muestra que si hay voluntad política se pueden hacer reformas fiscales importantes, incluso contra los poderes fácticos, como dicen, ¿no? En fin. Otro tema interesante es la tributación por nivel de gobierno, ¿no? Los municipios en México prácticamente no recaudan nada, ¿sí? Recaudan 0.3% y es básicamente el predial, y como la mitad de esto es solo el DF, ¿sí? Tanto en Estados Unidos como en la OECD, esta proporción es 12 veces más alta que en México, casi 4 puntos del PIB que recaudan los gobiernos locales, no solo de predial, sino de otras cosas, ¿no? Los estados, solo 0.7 en México, es el impuesto sobre nóminas, al parte del impuesto sobre hospedaje, cosas muy menores, ¿no? En los países avanzados es 7 veces más, 8 veces más. Tanto en Estados Unidos como en los países que tienen régimen federal en la OECD, ¿no? Que no son muchos, por cierto. Bien, entonces tenemos un sistema tributario que está muy atrasado en términos absolutos y que rubro por rubro, salvo que les decía del ingreso sobre la renta de las empresas, en todos los demás rubros tiene rezagos muy, muy importantes, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto, no? En primer lugar, una consecuencia evidente pues, es que el Estado no revierte la desigualdad, ¿sí? Habíamos visto que hay 3 funciones nuevas del Estado en el siglo XX, ¿no? 1, la infraestructura y los bienes públicos; 2, suavizar el ciclo; y 3, reducir la desigualdad que tiende a producir el mercado, ¿no? Pues en el caso de México no es el caso, porque pues, México sigue siendo particularmente desigual, ¿no? Aquí les presento el coeficiente de Palma, que es simplemente el ingreso del primer decil en la distribución del ingreso, dividido entre el ingreso de los 4 deciles del 40% más pobre, de los 4 deciles de abajo. Con estas cifras, pues vemos que el hogar promedio del primer decil tiene un nivel 10 veces más alto que el del hogar promedio de los más pobres. Si tomamos los extremos, pues la proporción se hace muchísimo más grande. O sea, si tomáramos el último decil contra el primero, pues es como 40 veces, ¿no? Tenemos unos niveles similar al de Chile, un poco mejor que el de Brasil. Y por el contrario, los países avanzados, que andan en torno a 1, más o menos, entre menos de 1 y 1,5, cuando están en torno a 1, la diferencia es 4-1. ¿Sí? O sea, estamos hablando de 4-1 contra 10-1, ¿no? O sea, 2,5 veces más desigual que esos países con este índice. Y recordemos además que hay un fenómeno de subdeclaración en las encuestas de ingreso-gasto, porque es muy difícil, incluso por un problema de muestreo, que los ingresos que están en las colas de la distribución del ingreso aparezcan dentro de la muestra. Y también hay un tema de truncamiento, que es que si comparamos lo que son el ingreso personal en las cuentas nacionales, en el sistema de cuentas nacionales, con el que resulta de sumar los ingresos que están en la encuesta de ingreso-gasto, pues hay como 40 o 50% que queda fuera. Y ese es básicamente ingreso proveniente del capital que le toca a los deciles o incluso a los centiles más altos de la distribución del ingreso. En la bibliografía van a ver un trabajo de
de Fernando Cortés y de Delfino Vargas, que hace una medición de esto y hace varios escenarios para repartir ese ingreso el ingreso que aparece en cuentas nacionales y que no aparece en las encuestas. Y bueno, lo que queda claro es que la distribución del ingreso es mucho más desigual que la que captamos con este coeficiente de Palma o con el coeficiente de Gini que está aquí en esta gráfica que acabo de poner. ¿A qué se debe esta pésima distribución del ingreso entonces? Podríamos decir que se debería a que la economía de mercado funciona particularmente mal en el caso de México, pero pues no parece ser el caso a la hora que comparamos con otros países, ¿no? O sea, la distribución del ingreso antes de que intervenga el Estado, o sea, la que arroja la economía de mercado es la que está en las barras amarillitas estas o naranjitas, y como pueden ver es mucho peor, digamos, es muy similar a la de México en muchos casos. O sea, la de México es igual a la media, más o menos igual a la media de los 27 países que tengo aquí. Es mejor que la de 15 de estos países, incluyendo países muy importantes como Alemania, Francia, Japón, Francia, Alemania, similar a la de Finlandia, mejor que la de Finlandia, mejor que la de Brasil, mejor que la de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, parecería que la diferencia radica fundamentalmente en la incapacidad del Estado para temperar la distribución del ingreso que genera el mercado. Y eso se hace a través del sistema fiscal, ¿sí? Y en general, fundamentalmente a través de impuestos más... de impuestos más progresivos, ¿no? En particular, pues como los impuestos el impuesto sobre la renta y los impuestos a la propiedad, por un lado, y por otro lado se logra a través de las transferencias en efectivo que genera el estado de bienestar, ¿no? O sea, las pensiones, el seguro de desempleo, los apoyos por tener familias extensas, etcétera, ¿no? Entonces, parece claro que la desigualdad, la notable desigualdad en México, lo mismo que en Brasil o en Chile, es producto de que, el sistema fiscal no redistribuye. Si se fijan, el caso de Brasil es interesante. Tiene una distribución posterior a impuestos y transferencias similar a la de México, ¿sí? O a la de Chile, un poquito peor, pero por ahí en el rango. Sí, pero pero tiene una distribución de mercado mucho peor que todos los países de la muestra. Entonces, el mayor tamaño, como habíamos visto, el mayor tamaño de la carga fiscal en Brasil se contrarresta por esta peor distribución inicial del mercado, ¿no? Y entonces queda una distribución post-sistema fiscal muy parecida, ¿no? Otra manera de verlo es si vemos el número de puntos que se reduce el coeficiente de Gini debido a los impuestos y las transferencias. Como saben, el Gini es una escala que va de 0 a 100 o de 0 a 1, como quieran. Y entonces, ¿cuántos puntos se mejora el Gini por la intervención del sistema fiscal? Pues tenemos niveles, pues, para la mayor parte de los países, entre 15 y 20 y tantos puntos, ¿no? En el caso de México, pues es prácticamente nada, ¿no? O sea, como decía, ¿no? Francia, Alemania, España, Estados Unidos, que tienen distribuciones del mercado más desiguales que la de México, con coeficientes de Gini pre-sistema fiscal de más de 0.5, redistribuyen ingreso disponible a través de sus sistemas hasta en más de 20 puntos y llegan a coeficientes de Gini post intervención estatal de entre 0.25 y 0.35, ¿no? En México el efecto redistributivo, pues, como pueden ver aquí, pues es casi nulo, ¿no? De suerte que la distribución del ingreso
antes y después del sistema fiscal es prácticamente la misma, ¿no? 0,47 contra 0,46 en ese año, ¿no? Como les decía, está el caso de Brasil, que mejora casi 8 puntos, ¿no? Y con eso mejora digamos, contrarresta esta distribución de mercado que es peor, ¿no? Ahora, hay otra gráfica que se suele poner mucho, es una gráfica que generó un italiano, Castelletti, o argentino, no sé, originalmente, que dice que para tener un panorama más completo del efecto redistributivo de la acción del Estado, debe tomarse en cuenta no solo el impacto del sistema tributario, o sea, de los impuestos y las transferencias en efectivo. Las transferencias en efectivo las podemos ver efectivamente como un impuesto negativo, ¿no? Sino también hay que tener en cuenta el efecto del gasto público en satisfactores básicos, ¿no? Sobre todo educación y salud, ¿no? Que son una especie de transferencias en especie. Estas transferencias, como pueden ver entre los puntitos negros y los grises, ¿sí? Tienen un efecto igualador del ingreso en todos los países de la muestra, ¿no? Y incluso el efecto es más notable en el caso de México, ¿no? ¿Por qué es más notable en el caso de México? Porque los grupos de más alto ingreso en general son más propensos a usar servicios privados de salud y educación. Y entonces el efecto distributivo de que haya educación pública y salud pública es mucho mayor, ¿no? Pero aún así, la diferencia en la distribución del ingreso disponible, pues sigue siendo, si comparamos los rombos grises, pues sigue siendo muy, muy considerable, ¿no? De nuevo, esto se debe a que la diferencia entre la distribución de mercado y la que incluye impuestos y transferencias es muy pequeña en el caso de México, ¿no? Con esto, pues de alguna manera, además podemos desmentir la opinión de quienes se oponen a las reformas fiscales, diciendo que la redistribución del ingreso se debe dar por el lado del gasto, que no se deben usar los impuestos con fines distributivos, ¿no? Pues está claro que con todo y la distribución con todo y el efecto que se da por el lado del gasto, pues esto no alcanza, ¿no? Y en los países avanzados, pues es claro que el efecto distributivo por el lado de los ingresos, o sea, los impuestos y las transferencias en efectivo, es mucho más grande que el aporte que se hace a la igualdad por el lado del gasto, ¿no? Y en este mismo sentido, cabe señalar también que la renuncia a actuar por el lado de los ingresos fiscales y en consecuencia el rechazo a una reforma seria que eleve la carga fiscal, atenta también contra la posibilidad de influir en la distribución del ingreso por el lado del gasto, porque limita la disponibilidad de recursos para aumentar precisamente el volumen y la calidad de los servicios que presta el Estado, para aumentar el gasto en educación, en salud, en fin, ¿no? O sea, incluso para los que dicen que hay que actuar por el lado del gasto, pues deberíamos de tener una reforma fiscal de manera que el Estado pudiera gastar más en esas cosas, ¿no? En fin, entonces, pues es claro que una primera consecuencia negativa del régimen fiscal, pues es que se renuncia a revertir la desigualdad, que es una de las funciones pues, básicas del Estado, por lo menos desde los años 30 en el mundo, ¿no? Una segunda consecuencia tiene que ver con algo que veíamos en la sesión pasada, ¿no? Que es que se colapsa la inversión pública, o sea, la renuncia, perdón, la renuncia a hacer una reforma fiscal y la penuria fiscal del Estado se ha traducido en el colapso de la inversión pública en México, ¿no? Lo que dificulta obviamente otra de las funciones del Estado moderno, ¿no? Que es la provisión de bienes públicos y en particular la infraestructura para que crezca la economía, ¿no? El colapso de la inversión se remonta, como pueden ver, a
al ajuste fiscal, al brutal ajuste fiscal que hubo que hacer para reequilibrar la economía luego de la crisis de la deuda en 82, ¿no? Si ven aquí, entre 79, 81 y 93, 94, que es el largo ciclo que habíamos visto de la economía mexicana después de la crisis de la deuda, la inversión pública cayó pues, más de 7 puntos, ¿no? 7.2 puntos, de 11% del PIB a 3.8 en los promedios de 3 años. O sea, esto no es, o sea, en los promedios, el promedio de los últimos 3 años de cada auge, de cada fase expansiva del ciclo, ¿no? O sea, tuvimos más de 10% del PIB al final del auge petrolero en inversión pública y como les digo, pues llegamos a 3%. Luego se recuperó un poco hasta antes de la gran recesión, hasta 2006-2008, se recuperó a 5%, pero igual se quedó muy por abajo de los niveles previos, ¿no? Y esta caída no se compensó por el aumento de la inversión privada, ¿no? Sí, con lo cual la inversión total pasó de niveles de 25% del PIB a niveles de en torno al 20%, ¿no? A partir de 2008, las cosas se ponen, si se puede, peores. Miren ustedes, a partir de 2008, la tendencia a la reducción de la inversión pública es, pero constante. Aunque entre 2000 y 2009, en 2009 y 2010, cuando se intentó una política fiscal moderadamente anticíclica para enfrentar la crisis financiera internacional, y la inversión pública se mantuvo constante en volumen, acá lo pueden ver, y por tanto aumentó un cachito en 2009 como porcentaje del PIB, porque el PIB se cayó por la crisis. ¿Sí? De ahí en adelante se ha venido cayendo, ¿no? Se ha reducido año tras año, lo que se ha constituido en un lastre para el crecimiento de corto plazo y ha contribuido a reducir la tasa potencial de crecimiento. El peor periodo es a partir de 2016, como pueden ver aquí. ¿Sí? Bueno, no sé si el peor, pero se agudizó a partir de 2016 en el contexto de lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? De la consolidación fiscal que continúa hasta ahora y que tiene como objetivo fundamental reducir el coeficiente de deuda pública PIB por la vía de generar superávits primarios en las finanzas. ¿Cómo se genera el superávit primario en las finanzas? Cortando el gasto. Y pues, ¿qué es lo que se puede cortar del gasto que no genere demasiados problemas políticos? Pues el gasto en inversión, ¿no? Entonces, si ven, para 2019 es 2.7% del PIB, lo más bajo casi en la historia, ¿sí? Y lo que es más grave, en términos absolutos, ¿sí? Tenemos que de 2008 a 2019, la inversión pública cayó en términos físicos, en términos absolutos, de un nivel de 100 a un nivel de 56, cayó 44%. ¿Sí? Y como porcentaje del PIB, como les decía, llegó a 2.7 en 2019. Y en 2020, en el primer trimestre, o sea, el año pasado, en el primer trimestre antes de la pandemia, ya estábamos en 2.4% como porcentaje del PIB, o sea, el nivel más bajo en la historia, ¿no? Es, digamos, o sea, si tenemos un régimen fiscal como el que tenemos y queremos ser responsables financieramente, tener finanzas públicas responsables, el costo a pagar no solo es, como decía antes, renunciar a disminuir la desigualdad social, sino renunciar a la función de crear infraestructura. ¿Sí? Digamos, a proveer infraestructura y bienes públicos. Vean el tamaño el tamaño de la caída en términos absolutos, ¿no? Digamos, difícilmente podemos sostener que
la desaceleración tendencial de la economía desde el 2011, después en 2009 se cayó la economía, en 2010 volvió al nivel de 2008. Entonces, si tomamos desde el año siguiente, o sea, 2011, sí, digamos que ya se pasó el efecto de la crisis, de la gran recesión, la economía se viene desacelerando sistemáticamente. Este 1.4 de 2013 fue el primer año de Peña Nieto, que como comentamos antes, tuvieron dificultades para ejercer el presupuesto y qué sé yo, pero la tendencia esa, incluso cuando con la política un poco medianamente expansiva en términos fiscales de 2014 y 2015, repuntó un poco la economía, pero igual por debajo de lo que habíamos visto en 2011 y 2012, y de ahí para acá va para abajo todo año tras año, ¿no? 0,1. Y ya no pusimos, por supuesto, 2020 porque se ve muy fea la gráfica con menos 8,5, ¿no? Que en fin, es la pandemia, pero también tiene que ver con esto, porque como vimos el lunes pasado, o sea, la política fiscal siguió siendo exactamente la misma, independientemente de lo que pase con la pandemia, con la demanda externa, con lo que sea, ¿no? O sea, es la obsesión con bajar el coeficiente de deuda a PIB, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un problema, ¿no? Muy serio que afecta el ritmo de crecimiento de la economía, tanto en el corto plazo, a lo largo del ciclo, porque no se usa el gasto público, sobre todo inversión, para contrarrestar las fluctuaciones cíclicas normales de la economía de mercado, pero también la tasa potencial de crecimiento, o sea, porque no se crea la infraestructura que se requiere para tener un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Y además de afectar la tasa absoluta de crecimiento, pues lo que veíamos en la parte regional hace 15 días, ¿no? El colapso de la inversión pública y el crecimiento regional, ¿no? Como vimos en esa sesión, la caída de la inversión pública afecta mucho más que proporcionalmente a los estados más rezagados, ¿no? Hay un doble efecto, ¿no? O sea, el efecto directo es que pues, si pesa más la inversión, 12, 14, 15% del PIB de Oaxaca, Chiapas o Guerrero, comparado con 2,5% en Nuevo León, pues si reducimos la inversión pública parejo, pues le pega más duro al nivel de PIB de los estados más atrasados, ¿no? Como pueden ver, hay una relación muy clara entre nivel de PIB per cápita y porcentaje que representa la inversión pública en el PIB. Pero el segundo efecto también es más dramático y tiene que ver con la capacidad de crecimiento de estos estados, ¿no? Como veíamos la otra vez, ¿no? Sin inversión pública en estos estados más atrasados, no va a haber inversión privada. Debido a, como comentábamos, a los problemas de coordinación, ¿sí? O sea, porque se tienen que coordinar muchas inversiones para que cada una de ellas en lo individual sea rentable, porque ¿qué es lo que sucede, no? O sea, es la trampa esta de la pobreza tradicional, ¿no? No hay inversión porque no hay mercado y no hay mercado porque no hay inversión, ¿no? Y además se tienen que coordinar con la infraestructura, con la inversión en infraestructura, porque esas inversiones privadas que se podrían hacer, pues no son rentables, ¿sí? Incluso para vender a otras regiones donde sí hay mercado, si no hay infraestructura para traer los insumos, para sacar los productos, para tener la energía que se requiere para la producción industrial, etcétera, ¿no? O sea, lo que se hace imposible es el gran impulso que rompe la trampa de la pobreza, o que ha roto la trampa de la pobreza en otros casos, como decíamos, del sur de Estados Unidos, en fin, que depende de la inversión en infraestructura, ¿no? Y pues recordemos que aritméticamente, simplemente, el país creció solo el 2% anual, porque un grupo de estados, este grupo de estados del sureste y algún otro, se estancaron, porque
los mejores, los estados más dinámicos que pudieron aprovechar el nuevo conjunto de señales de mercado que implicó el Tratado de Libre Comercio y demás, y que se pudieron ajustar, esos vieron crecer su PIB por habitante al 2%, ¿no? Que es más de 3 veces el crecimiento del PIB por habitante promedio, y bueno, mucho más en la comparación con estos estados atrasados, ¿no? Entonces, tanto por los motivos tanto por los motivos de contar con los recursos para construir infraestructura y generar bienes públicos, como por el tema de reducir la desigualdad, pues es absolutamente indispensable pensar y diseñar y llevar a cabo una reforma fiscal profunda, ¿no? Que nos lleve a niveles de tributación similares por lo menos al promedio de América Latina, ¿no? O sea, 5 o 6 puntos del PIB, pero por lo menos, ¿no? Solo así el Estado va a poder cumplir con la tarea de apoyar el crecimiento y de aminorar la desigualdad y la pobreza que nos distinguen de lejos entre los países de ingresos medios, ¿no? Ahora, recordemos, sin embargo, y creo que es fundamental insistir en esto, que la reforma fiscal no es una panacea, ¿no? No es una garantía de que vamos a crecer y vamos a distribuir mejor el ingreso y qué sé yo. Es solo una condición necesaria para poder hacer estas cosas, para salir de esta trampa de bajo crecimiento y mucha desigualdad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque vemos que hay una carga fiscal muy similar a la de los países avanzados en países como Argentina y Brasil, y eso no ha detonado por sí mismo el crecimiento económico, ¿no? O sea, volvemos a lo del PIB en la primera sesión que tuvimos, ¿no? O sea, también en este caso, una reforma fiscal es una condición necesaria, pero no suficiente para que detone el crecimiento, ¿no? O sea, esa inversión pública se tiene, digamos, esa mayor recaudación se tiene que gastar en proyectos que eleven la capacidad de crecimiento de la economía y en un esquema más amplio de política económica y política industrial que genere también un incremento de la inversión privada, de manera que la inversión total en la economía pase arriba de 25-26% y podamos tener tasas de crecimiento más altas. Por cierto, si se acuerdan, el Plan Nacional de Desarrollo pone como meta llevar la tasa de inversión en la economía a 25%, ¿no? Todo indica que el año pasado, el 2020, vamos a cerrar como en 17.2 la tasa de inversión, o sea, el porcentaje de la formación bruta del capital fijo en el PIB. O sea, digamos, es absolutamente indispensable pensar ya en un cambio de esquema de política económica, ¿no? O sea, es una condición necesaria porque es en ausencia de un Estado financieramente mucho más fuerte, aunque no sea una garantía, esto es necesario para volver al crecimiento, ¿no? Si lo quieren ver de esta manera, pues no van a encontrar ningún ejemplo de un país medianamente próspero o rico y que tenga además una distribución del ingreso razonable que tenga 16% de carga fiscal. ¿Sí? O sea, no hay ejemplos de eso. O sea, no hay países ricos que no cobren impuestos, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta es, pues, ¿cómo avanzamos en el fortalecimiento de las finanzas públicas, ¿no? Bueno, como vimos, el rezago fiscal del país abarca prácticamente todos los rubros de la estructura tributaria, como decía, menos el del ingreso de las empresas. Y abarca el impuesto al ingreso de las personas, los impuestos indirectos sobre bienes y servicios, y también los impuestos a la propiedad y desde luego las contribuciones a la seguridad social, ¿no? En todos esos campos hay oportunidades. El rezago es tan amplio que conviene, creo, plantear reformas y tratar de avanzar simultáneamente en los distintos frentes, ¿no? Y entonces tratar de
recaudar más una pizcacha por aquí y una pizcacha por allá, ¿no? O sea, irle subiendo en cada rubro, ¿no? Lo que tenemos en todo caso es que conciliar tres cosas o buscar tres cosas, ¿no? En primer lugar, digamos, el objetivo fundamental, aunque digan los voceros de la derecha, conservadores, que las reformas fiscales son recaudatorias, sí, sí son recaudatorias, esa es la idea, aumentar la recaudación como porcentaje del PIB, ese es el primer objetivo y es evidente, o sea, como he tratado de demostrar, si no, no vamos a salir de pobres, ¿no? De la trampa esta en la que estamos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta de que lo que tenemos que buscar con la forma que le demos a la reforma fiscal es maximizar el efecto distributivo de los cambios fiscales que propongamos. ¿Sí? O sea, se trata de hacer primero y con más fuerza aquellos cambios fiscales que más ayuden a mejorar la distribución del ingreso, ¿no? Y por último, y efectivamente aquí tiene razón la derecha, digamos, o los conservadores, hay que buscar desincentivar la inversión privada, ¿no? Entonces vamos a ver qué cosas se pueden hacer en los distintos frentes, ¿no? Digamos aquí, con estos objetivos a lo que apuntaría es a gravar más el ingreso que el consumo por motivos distributivos, gravar más los ingresos personales que los de las empresas por el tema de dejar más fondos disponibles para la inversión privada, ¿no? Pero veamos rubro por rubro qué se puede hacer, ¿no? Veamos primero el ISR a las personas, ¿no? Normalmente es la columna vertebral del sistema, es alrededor de una cuarta parte, tanto en México como en la OECD, de los ingresos tributarios, y casi 40% en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, en México pues está muy, muy retrasado. Es fundamental también el ISR de las personas, porque es el que permite mejorar la distribución del ingreso más directamente, ¿no? ¿Por qué está rezagado la recaudación del ISR sobre las personas en el caso mexicano? Bueno, ahí se han visto tres razones, ¿no? O sea, tenemos un rezago, como decía, muy importante, ¿no? 5 puntos frente a la OECD y 7 frente a Estados Unidos. O sea, uno pensaría que hay un margen interesante para avanzar ahí. Y como les decía, hay tres motivos para el rezago, ¿no? Las tasas no son necesariamente no son necesariamente bajas, no son necesariamente altas en México, como dice mucha gente. O sea, en realidad, las tasas marginales máximas que se aplican en México son relativamente bajas. En México, la máxima es de 35%. A principios de los 80, en 81, 82, antes de la crisis de la deuda, la tasa marginal máxima del impuesto sobre la renta de las personas era de 55%. Después fue bajando y llegó hasta el 28% hacia el año 2000. Luego subió un poquito, subió un cacho en la primera década del siglo, llegó a 30% en 2010 y en 2013 la subimos a 35% con la reforma esta de Peña de 2013. Este 35% puede parecer alto, es superior al promedio de América Latina, que es 27%, 26,6%. Pero es más bajo que el promedio de la OECD, que es 42,5%, y más bajo que la que se cobra en Estados Unidos, que es 43,8%, que es la tasa máxima, ¿sí? El problema no es la tasa, independientemente de que nos parezca alta o baja. El problema es que no es suficientemente progresiva. Para llegar a la tasa máxima en México, esta del
estoy 35%, tienes que llegar a un ingreso mucho más alto que al que tienes que llegar en el resto de los países, ¿no? O sea, solo aplica el 35% para los ingresos que ganes por encima de 3,5 millones de pesos anuales. 3 millones de pesos, 3,5 millones de pesos, estoy usando la tabla, creo que es la del 18. 3,5 millones de pesos anuales es 28.7 veces el salario medio. O sea, para pagar la máxima tasa tienes que llegar a 28, casi 29 veces lo que es el salario medio, que es como 12,000, como 150,000 pesos anuales, ¿no? O sea, 12,000 y pico mensuales, ¿no? En los países avanzados, en países serios en materia impositiva, la tasa máxima se aplica cuando alcanzas 5.4 veces el salario medio. En Estados Unidos, que es un país mucho más desigual, son un poco más laxos. Aplican la tasa máxima una vez que llegas a 9.3 veces el salario medio, ¿no? Entonces, ese es el verdadero problema. No es tanto un problema la tasa, aunque sí hay que subir la tasa, sino que es que hay que bajar el nivel de ingreso al cual la aplicas, ¿no? O sea, en el libro que escribí de esto hay un ejercicio ahí que no se los voy a presentar ahorita, pero es súper sencillo. O sea, puedes subir la tasa a 42,5, la máxima, y hacerla más progresiva en los niveles de ingreso más altos, de manera de no tocar los impuestos de toda la gente que gana menos de 100,000 pesos al mes. O no, perdón, menos de 150,000 pesos al mes, si mal no recuerdo. Sí, con eso te da para recaudar un par de puntos más del PIB, ¿no? Entonces, por el lado de las tasas, el problema básico es que pues, son más bajas que en otras partes, que el promedio de la OECD y que Estados Unidos, pero fundamentalmente que no son suficientemente progresivas, ¿no? Un segundo tema son las exenciones y deducciones que tiene la ley del ISR, que es que según la Secretaría de Hacienda representan como 1% del PIB. Ahí lo que tienes es que 3/4 partes de estas exenciones son exenciones a los trabajadores, aguinaldo, prima vacacional, etcétera. Y 1/4 de punto del PIB son deducciones, o sea, las deducciones que pueden hacer los trabajadores por cuenta propia, etcétera, y esas que por gastos de educación, por gastos en la casa, en fin, una serie de deducciones que hay, y que esas sí se concentran en el último decil, ¿no? Y el tercer tema por el cual baja la recaudación en el ISR son las ganancias de capital en las transacciones de valores y lo que se cobra por los dividendos que reciben las personas. Ahí lo que hay es una tasa plana del 10%, y eso apenas desde 2014, que no se suma al ingreso, ¿sí? El problema es que estos ingresos suelen ser parte muy importante del ingreso de los que están en la cúspide de la distribución del ingreso, de los más ricos, ¿sí? Entonces, como en buena parte de sus ingresos tienen esta tasa plana de 10%, la tasa efectiva que pagan sobre el total de sus ingresos pues es mucho menor, ¿no? Otro problema es la evasión y la informalidad, ¿no? La evasión, pues de nuevo se concentra en los altos ingresos porque el pago del ISR para los trabajadores, pues no lo realizan ellos, a los trabajadores les retienen lo que les toca y eso es lo que pagan, ¿no? En este tema de la evasión hay que decir que ha mejorado la recaudación desde los últimos años la eficiencia de la recaudación desde los últimos años de Peña y en estos primeros 2 años de este gobierno, aparentemente la evasión es bastante menor y eso permitió que el año pasado, aunque la economía se cayó 8,5%, el ISR mantuviera sus niveles de recaudación.
Y luego está el tema de la informalidad. Este es fundamental porque es el que se presta al argumento, pues, más, en cierto sentido, más ideológico en contra de llevar a cabo una reforma fiscal, ¿no? O sea, ¿cuál es el argumento? Pues antes de subir impuestos a los contribuyentes cautivos, primero que paguen todos, ¿no? O sea, ¿por qué el señor del puesto de tacos no paga impuestos? ¿Y por qué el que vende cachirul no paga impuestos? Y, en fin, ¿no? O sea, la idea de que mientras no paguen impuestos los informales, pues no está bien subir los impuestos, ¿no? Para los contribuyentes cautivos, siempre a nosotros, los de siempre, a la clase media, nos dañan, bla, bla, bla. Bueno, aquí hay dos argumentos que se me ocurren en contra de esto, ¿no? Primero, que el ingreso promedio, el ingreso por persona en la economía formal es muy bajo. Si ven las cifras del INEGI, pues el 23%, 22.9, algo así, de la economía es informal. Y ahí trabaja el 57% de la PEA. ¿Sí? Si hacen los cálculos así por simple regla de tres, van a encontrar que el ingreso por persona del sector formal es 4.5 veces más alto que en el informal, independientemente de cómo está distribuido al interior de uno y otro. ¿Sí? O sea, en promedio, las personas que participan en el sector informal, en el sector formal, ganan 4.5 veces más que los informales. Lo cual supone que si pagaran impuestos como todos los demás, estarían en tramos inferiores de la escala del ISR y por tanto la recaudación sería más baja. ¿Sí? Pero dejemos este punto de lado. Supongamos que van a pagar igual que el resto de la economía. El 3.5%, que es lo que recaudamos de ISR a las personas, ¿sí?, viene del 77% que es el PIB formal. ¿Sí? Entonces, ese 3,5% representa una tasa efectiva de 4,5% sobre el PIB formal, ¿no? O sea, si sacamos todo lo informal, se mantendrían los impuestos sobre la renta que cobramos, porque todos vienen de la economía formal, y sería ese 3,5% del PIB, habría que dividirlo entre el PIB formal, ¿no? Entonces, habría una tasa de recaudación efectiva de 4,5%. Si todo el informal pagara, si todo el sector informal pagara, lo cual, por cierto, es utópico, ¿no? Porque en todos los países, incluso en los más avanzados, hay un cierto porcentaje de informalidad. En la OECD, unos estudios que vi andaban como entre 7 y 16% del PIB. O sea, no vas a llevar el PIB informal a cero. O sea, no se puede porque siempre hay un grado de informalidad. Pero aunque todo el informal pagara y pagara a la misma tasa efectiva, que como ya dije es difícil porque tienen menos ingreso por persona, lo que recaudaríamos sería 4,5% del 22.7% del PIB. Eso da 1% del PIB. En realidad menos por estos dos motivos que decía, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que nos están, vamos, que el argumento es que no subamos, que no cobremos más impuestos hasta que toda esa gente que en todo caso va a recaudar, nos va a dar entre medio y un punto del PIB, pague. Y el problema es que, como sabemos, la informalidad está vinculada al crecimiento. ¿Sí? Mientras menos crecimiento, hay más informalidad. ¿Sí? Y acelerar el crecimiento es una de las razones que estamos dando o que tenemos para hacer una reforma fiscal. ¿Sí? En ese sentido, digamos, lo que se puede decir es que es un despropósito, no tiene sentido argumentar que hay que esperar a que la economía se formalice para hacer la reforma. Hay que hacer la reforma para detonar el crecimiento e impulsar la formalización de la economía, ¿no? Entonces, digamos, este argumento que se hace de por qué siempre sobre los mismos contribuyentes cautivos, pues no tiene un sentido práctico, ¿no?
no conseguiríamos gran cosa cobrándole a los informales y estamos, al no cobrarle a los cautivos famosos, al no cobrarles como en otros países, estamos impidiendo que crezca la economía y que se achique la economía informal, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí la propuesta que yo tengo es pues elevar la tasa marginal máxima al nivel, por ejemplo, al promedio de la OSD, al 42,5, y aumentar la progresividad en los tramos altos de ingreso, ¿no? O sea, que te toquen las tasas altas a niveles mucho más bajos de ingreso de lo que te tocan ahora. O sea, que no tengas que esperar hasta tener ingresos de 3 millones para llegar a la tasa máxima, ¿no? Pero en fin, esa es la propuesta, ¿no? Luego está el tema de los impuestos indirectos, ¿no? O sea, los impuestos sobre bienes y servicios, el IVA, el IEPS, etcétera, ¿no? Un primer punto aquí es que a veces, o sea, siempre se dice que hay que recargarse más en los impuestos indirectos que en los directos, porque son más fáciles de recaudar, son más transparentes, etcétera, ¿no? Y que entonces, pues México debería de, en todo caso, cambiar la mezcla, menos directos y más indirectos, y en particular, pues generalizar el IVA y en lugar de aumentar el impuesto sobre la renta, ¿no? Aquí una cosa que conviene recordar de entrada es que la mezcla de directos e indirectos es igual en México que en la OECD, para empezar. O sea, en México se recaudan 91 centavos por indirectos contra un peso de directos. En la OECD la proporción es 0,99, o sea, es un poquito más, pero es igual, ¿no? El problema es que si bien efectivamente son más fáciles de recaudar, son menos progresivos, ¿no? O sea, no sirven para la distribución del ingreso, ¿no? En segundo lugar, tenemos un rezago de 5 puntos por comparación con un país promedio en la OECD, ¿no? Normalmente se le olvida a la gente que habla de esto que los impuestos indirectos en México no son nada más el IVA, ¿no? Están el IEPS y varios otros impuestos, ¿no? Y el IEPS digamos, ha tomado una importancia creciente, ¿no? El problema en realidad está en el IVA. De esos 4,6% de diferencia, ¿sí? A pesar de que tenemos una tasa similar a la de estos países, que es 19%, nosotros tenemos 16%. A pesar de eso, la recaudación recaudamos 4 puntos menos como porcentaje del PIB, ¿no? O sea, de este rezago de 4,6 puntos, 4 de esos puntos son solo del IVA, ahí es donde está el problema, ¿no? Aquí hay una discusión sobre si conviene, perdón, esto tiene que ver con un problema de exenciones, o sea, hay bienes que están exentos, como los servicios educativos y la renta de vivienda, y eso nos cuesta como un cuarto de punto del PIB. Y luego están las tasas reducidas en alimentos y medicinas, que nos cuestan como 1,2% del PIB, ¿no? Hay una discusión sobre la eliminación de estas tasas reducidas, ¿no? ¿Por qué? Porque los que están a favor de mantenerlas, de eliminarlas, dicen que los estratos más ricos se llevan la mayor parte de la exención, ¿no? Y efectivamente, en términos absolutos, como consumen mucho más los ricos que los pobres, ¿sí? Ellos disfrutan de 14% de las exenciones, de la exención total, contra 4% que se lleva el decil 1. El problema es que en términos relativos al ingreso de cada uno de estos grupos, es mucho más pesada, sería mucho más pesado eliminar
la exención para las familias del decil más pobre que para las familias del decil más rico, ¿no? O sea, afectaría negativamente la distribución post-impuestos, ¿no? Una propuesta que me parece razonable, podría ser definir una canasta de entre 10 y 20 productos, digamos, en función del patrón de consumo de los deciles bajos, de una canasta de alimentos, centrada en lo que consumen los estratos de ingreso más bajos y aplicar la tasa general de 16% al resto de los alimentos, ¿no? O sea, en realidad sí es un poco ridículo que, no sé, que los quesos franceses y el salmón estén con 16 porque estén exentos de IVA porque son alimentos, ¿no? O sea, en fin, vamos, no están exentos, tienen tasa cero porque son alimentos, ¿no? Podríamos focalizar mucho más eso, me parece, ¿no? Una propuesta adicional es el tema de la tasa reducida en la frontera que introdujo este gobierno. Pues no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, se introdujo para fomentar el desarrollo de la franja fronteriza, pero la franja fronteriza tiene un ingreso per cápita como del doble del que tienen Chiapas, Guerrero y Oaxaca, ¿no? O sea, ¿por qué les vas a dar un tratamiento preferencial en términos impositivos, ¿no? Ahora se generalizó a los municipios que corren a lo largo en la zona fronteriza en Chetumal y por donde va a pasar, según eso, el tren transísmico. Pero el problema de esto es que pierdes recaudación y pierdes incidencia en el desarrollo regional, porque si se lo das a todos, o sea, el chiste de los incentivos es que sean diferenciados. Si se lo das a todos, dejan de ser un incentivo, es la misma tasa para todos, ¿no? Entonces, digamos, este tema del IVA en la frontera me parece que no tiene ningún sentido, ¿no? Y el último tema que explica la baja recaudación, pues es el bonito tema del comercio informal, ¿no? De nuevo aquí, depende de cómo conceptualicemos la informalidad, ¿no? O sea, ¿el sector informal es informal por un problema legal o es informal porque no tiene capital y porque no hemos crecido? ¿Sí? O sea, es un sector que es una especie de sector de subsistencia o de red de protección de los que no encuentran lugar en la economía formal, o es una bola de gente que se aprovecha de los huecos en la ley para no pagar impuestos. Yo creo que es un problema de crecimiento, que mientras más rápido crezca la economía, más chica va a ser la economía informal. Ahora bien, de todos modos, sí creo que se pueden ensayar esquemas simplificados de cobro del IVA que no requieran tanta contabilidad, etcétera, y mejorar la fiscalización para reducir la evasión, ¿no? Pero en todo caso, o sea, el tema es tener recursos para detonar el crecimiento y que eso disminuya la informalidad de la economía. O sea, el problema es el crecimiento, no la informalidad. Y luego tenemos un tercer grupo de impuestos. Entonces, como decía, pues habría que repensar el impuesto sobre la renta a las personas para aumentando la tasa y haciéndola más rápidamente progresiva. Habría que pensar en reducir el ámbito al que se le aplican las tasas cero en alimentos, para dejarlas solo para una canasta más pequeña, y habría que quitar esta cuestión que cuesta como 80,000 millones de pesos al año, la tasa reducida del IVA en la frontera. Y hay también un tercer grupo de impuestos que valdría la pena revisar, que son los impuestos a la propiedad, ¿no? Aquí tenemos un rezago de 1.6 puntos frente a la OECD en promedio,
pero hay muchos países que recaudan mucho más por los impuestos a la propiedad. Hay 9 países que nos superan por 2.7 puntos y hay 4 países de América Latina que también nos superan por 2 puntos. O sea, ahí hay chance de avanzar, ¿no? Nosotros recaudamos solo el 0.3% del PIB en esto, y de eso 2/3 es el predial. 1/3 son estos impuestos a las transacciones de capital que les decía. El predial yo creo que es un ámbito donde es absolutamente necesario avanzar, ¿no? Es un impuesto muy progresivo, está claramente ligado a la riqueza. Mientras más grande es la casa es porque es más rico el dueño. Es relativamente sencillo de recaudar, aunque tiene un problema, sobre todo en los municipios pequeños, de voluntad política. ¿Por qué? Porque los presidentes municipales, el poder local, recae en quienes van a ser afectados por ese aumento del predial. O sea, el presidente municipal en los lugares más o menos chicos, junto con sus allegados, son los que tienen la mayor parte de la propiedad en esos municipios, ¿no? Entonces, pues, está el problema ahí de la debilidad de los gobiernos municipales, ¿no? Y el otro problema son las limitaciones del catastro, ¿no? O sea, tenemos un catastro muy, muy pequeño, muy, muy mal hecho, ¿no? Aquí la propuesta sería, pues, digamos, tratar de armar un esquema de catastro nacional apoyado y coordinado por el INEGI, y tal vez hacer un programa de estímulo a la recaudación municipal con fondos federales que fuera progresivo. Es decir, ofrecerle a los municipios que por cada punto que aumenten la recaudación de predial, si son municipios rezagados, por cada peso que aumenten ellos de recaudación, la federación les va a poner 2 pesos, ¿no? Un esquema así progresivo, ¿no? Que además ayudaría a redistribuir regionalmente el ingreso, ¿no? Entonces, por el lado del predial sí hay que avanzar, ¿no? Y luego hay otros impuestos a la propiedad que se usan en distintas partes. Por ejemplo, los impuestos a las herencias, que son el 0.1% del PIB en general en la OCDE, pero hay países donde da medio punto, un poco más, como en Japón, en Francia, ¿no? Habría que pensar en eso, ¿no? Pero no tiene mucho, o sea, aparentemente no hay mucho horizonte para aumentar la recaudación por ese lado, por lo menos no a los niveles que necesitamos nosotros, ¿no? Otra cosa, otro más es en vehículos, en la tenencia, donde recaudamos otra vez el 0.1% y se podría duplicar o triplicar en comparación con para llegar a los niveles normales de la OECD, que son de 0.2, 0.3%. Estas transacciones de capital y financieras, o sea, las ganancias de la bolsa y demás, son 0.4 en la OECD y 0.1 en México, ¿no? En algunos países alcanza a llegar a 1%, ¿no? Todos estos esquemas, todos estos rubros, aunque todos tienen ventajas y desventajas que hay que discutir, ¿no? Meneándole a esos distintos, a lo mejor conseguimos un medio punto, ¿no? Lo que sí parece evidente es que en la parte del predial es donde no debemos esperar y hay que hacer algo ya, ¿no? Que además sería muy sano desde el punto de vista político y del fortalecimiento municipal. El tema que no toqué es el de las contribuciones sociales a la seguridad social. Es un tema particularmente complejo, ¿no? Es claro, creo que el sistema de contribuciones a la seguridad social debe ser reformado. Está de nuevo el problema de la informalidad. Mientras no crezca la economía y no avancemos en la formalización de la economía, pues no vamos a poder cobrar cuotas del seguro social.
Pero también está el hecho de que el mundo laboral está cambiando y que el esquema en el que se basan estas contribuciones a la seguridad social, que es que la gente se queda en el mismo trabajo durante prácticamente toda su vida y que no entra y no sale del sector formal al informal, etcétera, no es cierto. Cada vez hay más formas de trabajo que son freelance, digamos, ¿no? O en las cuales estás cambiando de patrón, que no es patrón formalmente como era antes, en fin. Hay que pensar en esto. Hay una propuesta muy amplia de Santiago Levy que les puse ahí en la bibliografía, que vale la pena que le echen un ojo, ¿no? Pero, digamos, es un tema que en algún momento hay que tocar, ¿no? O sea, el punto central es que es ineludible una reforma tributaria en México, ¿no? Y como les he tratado de mostrar, pues hay espacio para hacerlo en los distintos rubros, ¿no? Yo me inclino por esto que les decía, aumentar las tasas marginales del ISR y hacerlo mucho más progresivo, o sea, bajar el nivel al cual se empiezan a aplicar las tasas altas, eh, definir una canasta de consumo alimentaria que quede en tasa cero y ampliar el IVA al resto de los alimentos y pegarle fuerte al tema ¿cómo se llama? Del predial. Sí, si sumamos todas esas cosas, pues yo creo que podemos aspirar a, de manera no muy dramática, perdón, no muy traumática, a subirle unos 6 puntos o un poquito más como porcentaje del PIB a la recaudación, ¿no? Si hacemos eso, le podemos dedicar unos 3 o 4 puntos más a la inversión pública, con lo cual en algún momento nos acercaremos al 25-26% del PIB que necesitamos invertir, cuando menos. Y por otro lado, le podemos dedicar 2 o 3 puntos por ejemplo, a hacer un sistema de salud universal, ¿no? O sea, los distintos estudios que he visto por ahí dicen que el sistema de salud debería de llevarse como 4 o 5 puntos del PIB, 5,5, ¿sí? Y ahora anda en 2,7 o así. Entonces, si le metemos 2 o 3 puntos del PIB, podemos darle un salto cualitativo, ¿no? Importante, y acercarnos a que sea como el de Dinamarca, ¿no? Entonces, yo creo que es ineludible hacer la reforma y, como les digo, hay espacio para hacerlo, ¿no? Dentro de este modulito, les propongo un par de preguntas de investigación para el que quiera hacer su ensayo sobre alguno de estos temas. Uno sería, que es más teórico, evaluar, pero habría que hacerlo también en relación a México, evaluar las desventajas y las ventajas y las desventajas de incrementar los impuestos directos versus los indirectos en el caso de México. Y otro que es, para los que les guste más la macro, es una bonita pregunta de si conviene elevar los impuestos en medio de la recesión. O sea, ¿hay que hacer una reforma fiscal cuando está la economía en crisis o no? ¿Sí? Entonces, hay argumentos a favor y en contra, ¿no? Entonces, sería interesante, ¿no? Y por último, bueno, pues ahí están una serie de referencias bibliográficas que pueden consultar, ¿no? Está el librito donde está lo que les he presentado hoy. Aquí me falló, bueno, aquí se pegaron dos. Está lo de la distribución del ingreso de Cortés y Vargas, lo de Mario Luis Fuentes sobre la protección social y los derechos humanos, la propuesta de Levy, el capítulo 2 de Jaime Ross, donde habla precisamente de estos temas. Aquí es bien interesante, al final trae un modelito de por qué, donde trata de explicar por qué que hay un equilibrio múltiple en el tema de la disposición de la gente a pagar impuestos. Que cuando cobras muy pocos impuestos hay muy pocos servicios y entonces la gente no quiere pagar nada, ¿sí?
y hay un equilibrio alto en el que tienes altos impuestos y buenos servicios, y entonces la gente está dispuesta a pagar. Entonces ahí discute cómo se pasa de un equilibrio a otro, está muy interesante. Está el libro clásico de Carlos Tello de la economía política de las finanzas públicas. El asunto de la ¿cómo se llama? De los impuestos y la inversión pública para detonar el desarrollo regional, en el artículo ese de Jaime Ross, Francis Bateman y un cuate Taylor, que está muy interesante también. Pero en fin, en todos esos trabajos después hay atrás pues mucha bibliografía que también vale la pena ver, ¿no? Entonces, pues yo ahí llego y abro a la discusión si quiere alguien comentar algo. Maestro Casar, doctor Casar, Dígame usted, muy interesante, qué bueno que te parece. muy importante. Los que están en este Zoom son muy jóvenes, pero yo quisiera contarles que yo que No se estudié hace nervioso. yo que estudié en los años 70, ya mis maestros contaban de que en la década de los 60, Víctor Urquidi había invitado a Nicolás Caldor a México para hacer un planteamiento de una política fiscal integral. Era un planteamiento, pues, aparentemente muy sólido, muy rico. Lo llevaron con el secretario de Hacienda, Ortiz Mena, y la respuesta fue que, pues, en ese momento se consideraba que no había el espacio político para hacerla. Pero desde entonces nunca ha habido el espacio político para hacerla. Y en los 70 también, bueno, cuando Carlos era subsecretario de egresos también se planteó, ¿te acuerdas? Así es, siempre ha sido ese el argumento y de hecho, Y, bueno, la verdad es que y luego llegó el petróleo y pues ya para qué. llevamos demasiado tiempo postergando algo que yo creo que ahora sí ya no hay manera de eludir. No, bueno, El primer semestre de este año, pues la atención estará centrada, creo yo, en el proceso electoral, pero sí, inmediatamente después de las elecciones yo creo que el reclamo que comenzó desde el año anterior de los 10 u 11 gobernadores que están inconformes con el bueno. pacto fiscal va a cobrar fuerza. Ha habido algunas declaraciones de parte del secretario de Hacienda, un poco en la idea de que pues sí habría cierta disposición a emprender algunos arreglos fiscales. Yo creo que para el segundo semestre de este año va a ser un tema privilegiado, de la cuestión de la urgentísima necesidad de la reforma fiscal, porque ahora sí ya se acabaron todos los fondos posibles disponibles. Ya no hay, la precariedad es verdaderamente enorme. Pero Y ¿sabes qué pasa? Que creen que con o sea, la famosa, dos cosas, la famosa recuperación en B chica, ¿no? sí, Viene bien, pero no llega, ¿no? Pero en fin. Y el Tratado de Libre Comercio, que nos va a hacer crecer, ¿no? Eso por el lado del crecimiento. Y por el lado de los impuestos, pues que para qué, que ¿cómo se llama? Con el aumento de la presión del SAT sobre los contribuyentes es suficiente. Yo creo que, es, o sea, el presidente no le gustan los impuestos, no los quiere subir. bueno, es una de sus promesas. Lo ha dicho 2000 veces, o sea, vamos. Es una de sus promesas de campaña y Así es, y ahora yo sé que los economistas lo grillaron, vamos, desde Ursúa y ahora Herrera lo grillaron de poner que a lo mejor en la segunda mitad del sexenio nos hicimos ese cuento. No lo va a hacer. no, yo no creo que esté Además, eso, ya pero lo convenció la señora del SAT de que puede recaudar mucho más. Este año le sacó a las empresas como 500 mil millones de pesos extras. sí, pero yo creo que la presión hay 10 gobernadores que están insistiendo con mucha urgencia sobre esta situación y la verdad la circunstancia es muy crítica en términos de las finanzas públicas. Algo va a ocurrir en el segundo semestre, ojalá sea una discusión que se encamine en la dirección de todo lo que nos platicaste, doctor Casar. Fuimos,
bueno, cuando estuvo la discusión del presupuesto de este año, bueno, allá a mediados del año pasado, fuimos a la Cámara con ¿cómo se llama? Con Enrique Provencio y Juan Carlos Moreno y qué sé yo, larguísimas discusiones con los senadores y con los diputados y bla, bla, y todos, bueno, no todos, pero muchos en general, convencidos del asunto de que sí había que fortalecer la hacienda pública, ¿no? Pero, o sea, yo lo veo en este sexenio muy cuesta arriba, por decirlo de alguna manera. Pero en fin, Muy buena clase, doctor Casar. no, pues gracias. ¿Alguien más, algún comentario, jóvenes y jóvenes? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, más bien es sobre la exposición del viernes. ¿Del viernes pasado? No, del que vendría. No sé, Ah, más sí, bien alguien. proponer. Claro, necesitamos un par de voluntarios. A mí me ¿Tú, gustaría Fabiola? también exponer. Fabiola y Oliver, dicho. Sí, Perfecto. a mí me gustaría exponer el capítulo 2 ¿De del Jaime? libro de Jaime Ross. Ok. Y a mí el de la prosperidad compartida de Levi, profesor, ¿se puede? Sí, perfecto. Sí, Fabiola. Levi. Sí. Ahí vamos a debatir bastante porque es un ongoing discussion que tenemos con Santiago sobre el sector informal. Él le hace mucho, él pone mucho énfasis en el tema legal, ¿no? En cómo la regulación impide la formalización de las empresas, etcétera, ¿no? Pero, en fin, lo platicamos, ¿no? Sí, pero digo, está muy bien hecho su trabajo, ¿no? Bueno, jóvenes, y luego me dicen, vayan pensando qué ensayo quiere hacer cada quien. Ojalá, o sea, ya les puse ahí que no sean de más de 3,000 palabras, ¿no? O sea, que sean corto y a la cabeza, o sea, con buena, o sea, hay muchas fuentes. Ahora realmente la cantidad de fuentes empíricas que hay para sacar información, hay información casi de lo que uno quiera, ¿no? Es impresionante, ¿no? Entonces, piensen bien la hipótesis, busquen la información y duro, ¿no? Pues me avisan ahí en el curso de la semana, ¿no? Sí. Y el viernes hacemos la discusión de estos textos. Luego al final del último, de la próxima semana, me mandan sus ensayos y en unos días se los comento y les mando sus acreditaciones, que no sé si acreditan nada, pero yo se las mando igual. Y muchas gracias por participar a todos. ¿Estamos? Sí, gracias.